Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Inspira Podcast. Me da mucho gusto que estés aquí el día de hoy conmigo. Hoy te traigo un tema con el que llegan de muchas de mis clientas. Hoy te voy a hablar de la ansiedad. Te voy a platicar qué es la ansiedad, cuáles son los síntomas más comunes de la ansiedad. También vamos a abordar cuáles son los mitos alrededor del manejo de la ansiedad y también cómo se puede ver disfrazada la ansiedad en otras cosas, ¿no? Como el perfeccionismo. Y también te voy a platicar acerca de algunos de los retos u obstáculos que he visto que muchas de mis clientas experimentan a la hora del manejo de la ansiedad. Así que, bueno, espero que sea un episodio súper nutritivo para ti y de mucha utilidad. Y bueno, antes de empezar, quiero darte la bienvenida a este espacio. Si es la primera vez que estás aquí, me presento. Mi nombre es Alba Porras, soy host de Inspira Podcast y bueno, a veces te comparto desde mi experiencia personal o profesional acerca de temas de salud mental, de bienestar somático o de salud física, mental y emocional. Y a veces la traigo a invitados especiales que vienen a compartir desde su expertise y su experiencia profesional algún tema en particular. Así que si no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte a este espacio. Y bueno, te recuerdo que estoy en diferentes plataformas. Me puedes encontrar en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, Audible y directamente desde mi página de internet. Y bueno, en el episodio de hoy, al final del episodio, te voy a compartir un regalo que tengo para ti que vas a poder descargar. Así que quédate hasta el final para que puedas tener acceso a esta guía que tengo preparada para ti. Así que bueno, voy a empezar primero abordando lo que es la ansiedad. Creo que una de tal vez de los mitos que hay o de los errores más comunes que hay allá afuera es pensar que la ansiedad viene desde la mente. Cuando pensamos que la ansiedad es causada solo por los pensamientos, tal vez por los malos pensamientos que tenemos, abordamos la ansiedad desde una mirada en la que estamos luchando contra lo que está pasando a nivel mental. Y desde esa perspectiva, desafortunadamente, no va a haber técnica de respiración, de meditación, cambio de mindset o pensamiento positivo que logre con efectividad eliminar la ansiedad. No sé si tú experimentas de primera mano la ansiedad o si has visto a un ser querido experimentarlo. No sé si te has notado que llega la frustración porque, pues, dices, ¿no? Yo he leído todos los libros de autoayuda, yo voy a terapia psicológica, hago las técnicas de relajación que me dicen que tengo que hacer, como la famosa respiración de caja, y aún así siento que no puedo detener ya sea los ataques de pánico o el no puede parar, el no puede descansar, etcétera. Ahorita te voy a platicar de los síntomas de la ansiedad. Y bueno, se siguen sintiendo como atrapadas o atrapados en esta serie de síntomas, porque nuevamente, como te digo, están tratando de abordar el síntoma de la ansiedad como desde la mente, desde la razón. Y cuando tratamos de intelectualizar o racionalizar lo que está pasando a nivel corporal, no vamos a lograr deshacernos de los síntomas de la ansiedad. Entonces, primeramente creo que es fundamental que entendamos que la ansiedad no es un estado mental. Tampoco es un estado emocional. Sí, uno puede sentirse ansioso. Sin embargo, la ansiedad es una respuesta corporal que nace desde el sistema nervioso y que a través de esta respuesta corporal de nuestro sistema nervioso surge entonces una emoción que lleva a un pensamiento. O sea, nuestro cuerpo es el primero que siente la ansiedad y luego el cerebro lo detecta y cuando el cerebro detecta que nuestro cuerpo está ansioso, empieza a generar una serie de pensamientos, historias que tratan de darle significado a lo que está pasando en el cuerpo.
¿sí? Si en el cuerpo empiezo a sentir las mariposas en el estómago, la palpitación fuerte del corazón, la sudoración, el temblorina en las manos, o el quemazón en el estómago o la contractura de mis músculos, una vez que mi cuerpo le manda toda esta información a mi cerebro, y ojo, aquí creo que es súper importante decir que 80% de los mensajes que recibe el cerebro vienen directamente del cuerpo, no al revés. Yo creo que uno de las cosas que a mí me voló la cabeza entender es, yo creía que el cerebro era el que mayor, que se comunicaba más con el resto del cuerpo, ¿no? Que el que era el que tenía el mando de todo, cuando en realidad es nuestra experiencia somática, nuestro cuerpo, el que tiene la mayor comunicación con nuestro cerebro, el 80%. Entonces, cuando nuestra mente detecta que nuestro cuerpo le está mandando todos estos mensajes de, como te digo, esos síntomas de ansiedad que pueden verse, como ya te dije, la frecuencia cardíaca alta, el que no puedas respirar, que te empiece a llegar tal vez que de pronto se te cierre la visión, que de pronto te sientas como que necesitas salir corriendo, es como esa sensación de que algo sucede, una energía se mueve súper rápido en el cuerpo. Entonces tu cerebro dice, bueno, ¿qué está pasando? Y uno, se desactiva la corteza prefrontal, que es la parte ejecutiva de tu cerebro, donde existe la razón, donde, y entonces entra la parte primitiva y reptiliana del cerebro para poder tratarle de dar significado a lo que está sucediendo. Y ahora, ojo, la manera en que le va a dar significado a lo que está sucediendo va a ser a través de conectarlo con memorias implícitas que hay. Es decir, con lo que ha pasado contigo en el pasado. Si en el pasado, por ejemplo, digamos que estás a punto de dar una presentación en tu trabajo o hablar en público y tienes un pánico y estás a punto de entrar en un ataque de pánico, tu cerebro detectó todos esos síntomas físicos que empezaron a surgir por este evento futuro que tienes a unos minutos o a unas horas, lo que sea que esté enfrente de ti, pero tu cerebro al mismo tiempo está accediendo a memorias del pasado, de que tal vez en el pasado tú ibas a dar una presentación y algo pasó, te congelaste, te quedaste en blanco, alguien se rió de ti o lo que sea. Y entonces tu cuerpo lo guardó, esa experiencia la guardó de una manera en alguna parte del cuerpo, y a la hora de que es detonado una situación similar, que se parece a lo que viviste en el pasado, entonces surge los pensamientos de que, bueno, voy a volver a fracasar, esto no va a salir bien, y empieza uno en ese bucle de pensamientos que no para, y luego se imposibilita entonces hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Y esto no es algo consciente, obviamente, y tampoco es algo en el que tengamos total control. En el momento en el que nuestro cuerpo entra en un estado de alerta, como te digo, el cerebro ejecutivo deja de estar en línea para que este otro cerebro primitivo, el que está encargado de nuestra supervivencia, pueda llevar a cabo todas las acciones que necesita llevar a cabo para poderte mantener a salvo. Entonces, por eso a mí me encanta uno explicarles esto a mis clientas, porque entender que la ansiedad no viene desde la mente, viene desde tu cuerpo. Un cuerpo ansioso genera una mente ansiosa, y que empieza entonces un piloto automático de que te lleva a una serie de reacciones que están basadas en el ayer, y que generan un bucle de pensamientos que también vienen basados del ayer, de la historia, y todo eso, claro, se puede cambiar y todo, pero saber que viene de manera como una cadena o una cascada de acontecimientos, inc que vienen de manera inconsciente o en automático, les da entonces a mis clientas una mirada más compasiva para con ellas mismas. A mí me encanta mucho lo que dice mi mentora Jessica Maguire. Yo tomé una certificación con ella en el sistema nervioso, y ella dice, y me encanta esta frase que ella dice, que todo comportamiento, pensamiento o creencia
tiene sentido cuando la vemos desde el sistema nervioso. Y bueno, abordo rápidamente el sistema nervioso. Si no has mirado o escuchado mis otros episodios donde hablo del sistema nervioso, te invito a hacerlo, pero lo voy a rápidamente mencionar aquí para conectarlo con la ansiedad. El sistema nervioso lo puedes ver como ese sistema de alarma que tiene tu cuerpo para mantenerte a salvo, para protegerte, para ayudarte a sobrevivir. Y tu sistema nervioso está constantemente evaluando si estás segura o seguro, si hay peligro allá afuera o adentro, incluso si necesitas defenderte, si necesitas correr, si necesitas congelarte, si necesitas pretender como que estás eh, colapsada por completo. Lo puedes ver en los animales, el estado de colapso, los animales que se hacen el muerto es básicamente el sistema nervioso protegiendo al animalito para que no se lo vaya a comer la presa. Y nosotros tenemos esa misma respuesta al estado de colapso. Después de cierto tiempo de experimentar, por ejemplo, la ansiedad, las personas pueden llegar a sentir el colapso cuando ya no pueden moverse y que quedan totalmente desconectadas de ellas mismas por tanta ansiedad que sufrieron de manera crónica. Pero bueno, ese es tema para otro episodio. Así que cuando nuestro sistema nervioso se encuentra en ese estado de supervivencia, buscando el peligro, buscando cómo se tiene que defender o sobrevivir del peligro, y se queda atascado ahí, y se puede quedar atascado en ese modo de supervivencia cuando vivimos estrés crónico, cuando hemos tenido experiencias traumáticas que no han sido procesadas, o simplemente patrones que adquirimos de, por ejemplo, si crecimos viendo a alguno de nuestros adultos cercanos experimentando ansiedad y entonces aprendimos a vivir desde el miedo, por ejemplo. Si nos quedamos en ese modo de supervivencia, entonces es como si nos pusiéramos unos lentecitos que distorsionan completamente cómo vemos el mundo, cómo vemos a los demás y cómo nos vemos a nosotros mismas. Y te voy a contar algo que a mí, en lo particular, hizo toda la diferencia cuando lo entendí. Cada estado del sistema nervioso, y en particular estamos hablando del estado en donde está la ansiedad, es el de lucha-huida o el fight or flight. Y en este modo de supervivencia, cuando uno está atascado en el modo de lucha-huida, donde reside la ansiedad, el guión que nos da el sistema nervioso es en el caso de cuando vemos al mundo que es un mundo inseguro, donde es difícil vivir o es difícil estar o donde hay que estarse protegiendo constantemente de las cosas, donde cualquier cosa puede salir mal, donde va a pasar algo mal o todo el tiempo está pasando algo malo, ¿no? Y donde necesitamos estar como súper hipervigilantes porque sí, la cosa está caliente y de miedo todo el tiempo. La manera en que vemos a los demás también se ve distorsionada, porque entonces, por ejemplo, en relaciones podemos tender a ser como a sentir que siempre nos van a abandonar o nos van a rechazar, y entonces podemos tender a tener un apego ansioso en el que estamos buscando la aprobación de los demás o estamos buscando la validación de los demás o estamos buscando y forzando que los demás nos den cariño o amor. En nuestras relaciones profesionales se puede ver también así, ¿no? Nos quedamos tal vez calladas, no nos permitimos tener voz, porque no queremos generar conflicto, porque nos da miedo el conflicto, o no podemos ser auténticas porque nos da miedo fracasar o ser rechazadas. No podemos tomar riesgos porque los riesgos nos generan mucha ansiedad. Y también distorsionan la manera en que nos vemos a nosotras mismas. Tenemos un guión en el que no tenemos confianza en nosotras o porque no tenemos confianza en el mundo, nos da miedo y es como me da miedo, no sé qué pasa conmigo, hay algo mal en mí porque no me puedo deshacer de esta ansiedad, qué es lo que sucede, etcétera. Y es como un miedo a la incertidumbre y un miedo de estar con nosotras y al mismo tiempo la frustración de que no se van esas sensaciones. Entonces, cuando logramos entender que
en ese modo de lucha o huida crónico, nuestros lentes distorsionan nuestra realidad, el mundo que nos rodea, como lo vemos, las personas y a nosotras mismas. Entonces entendemos que ese algoritmo que llevamos dentro, porque nosotros tenemos un algoritmo, y me encanta, es el sistema activo reticular lo podemos ver como un algoritmo interno que constantemente está buscando señales allá afuera, en el mundo exterior, para confirmar lo que hay aquí adentro, en la mente. Entonces, si yo constantemente estoy pensando en, en, en pensamientos que son catastróficos, de todo o nada, que filtran la realidad y ven todo negativo, etcétera, todos esos pensamientos que me generan que son generados por la ansiedad y que luego generan más ansiedad. Entonces, mi sistema activo reticular o mi algoritmo natural va a entonces ver en el exterior exactamente eso que estoy pensando. Entonces, una de las claves cuando estamos trabajando con ansiedad, como te digo, es primero entender que empieza en el cuerpo y luego se lleva a la mente. Luego entender que la mente empieza a desarrollar patrones de pensamiento que son, pues no tan efectivos. Podemos tender a catastrofizar, a ser catastróficos, a ver el mundo negativo, a ver el mundo blanco y negro, son alrededor de 10 categorías de pensamientos negativos que podemos tener. Y a la hora en que empezamos a tener todos esos pensamientos negativos, entonces eso alimenta la ansiedad que estamos sintiendo en el cuerpo, se vuelve cada vez más intensa y eso aumenta más el corre-corre de nuestros pensamientos tratando de encontrar una salida a lo que está experimentando el cuerpo. Y esto alimenta también a este algoritmo para el cual nos muestra entonces más evidencia de lo que estamos pensando. Entonces, cuando entendemos que estamos alimentando el algoritmo y que estamos viviendo en la cabeza, podemos entonces mirar a la ansiedad de manera diferente y empezar a tratarla de manera diferente, ¿sí? Y una de las maneras en las que podemos empezar a hacerlo es abordando el cuerpo, bajando al cuerpo. Porque muchas veces podemos saber intelectualmente qué es lo que sucede con la ansiedad, qué es lo que tengo que hacer cuando sucede la ansiedad, y entenderlo perfectamente, pero aún así, en el momento que lo necesito, no puedo. Y mi cuerpo entra en estado de alarma y simplemente no puedo tener acceso a esos recursos que tengo. Entonces, precisamente por eso las afirmaciones no funcionan cuando estás en un ataque de ansiedad, por ejemplo, estoy segura, estoy segura, estoy segura. Repetirte eso una y otra vez no va a hacer a tu cuerpo sentirse seguro. Entonces, es paso número uno, bajar al cuerpo. Buscar formas en las que el cuerpo se sienta seguro. Y eso empieza desde identificar cómo es que la ansiedad se manifiesta en ti y si realmente es ansiedad o qué estado de tu sistema nervioso estás. A veces podemos como confundirnos en los estados en los que estamos, si estamos en el de lucha, en el de huida, en el de colapso, en el de congelamiento o en el de complacencia, pero entender exactamente en qué estado estamos nos puede ayudar a prepararnos con herramientas distintas para cada estado, porque imagínalo, es como tu sistema nervioso es como un termostato y te dice la temperatura de tu cuerpo. Cuando está muy caliente, es como si tuvieras fiebre, está en un estado de hiperactivación donde reside la lucha y la huida, donde está la ansiedad, la irritabilidad, el enojo, la rabia, etcétera. Cuando está muy helado, está en el modo de congelamiento colapso y bueno, para poder remediar esas temperaturas tan extremas necesitamos remedios muy distintos. Yo no le voy a poner compresas calientes a alguien que tiene fiebre, le tengo que poner compresas calientes a alguien que tiene frío, ¿no? Entonces es lo mismo, necesitamos empezar a aprender cuál es el estado del sistema nervioso en el que nos encontramos. Bajar el cuerpo y buscar maneras en las que nos sintamos seguras. Y esto es como súper particular para cada persona. Te cuento porque, por ejemplo, muchas de mis clientes llegan diciendo, bueno, a mí me dijeron que la respiración de caja es la mejor manera de eliminar los síntomas de ansiedad. La respiración del caja es la típica en la que inhalas
inhalas contando un cierto número de tiempo, por ejemplo, 4 tiempos, retienes la respiración por 4, exhalas en 4 y vuelves a retener en 4. Yo creo que para el 90% de las personas con las que trabajo, a pesar de que la respiración de caja es determinada como la herramienta número uno en el manejo de la ansiedad, para el 90% de mis clientas no les ha servido. Al contrario, les ha generado mayor ansiedad. Entonces, cuando entendemos que, por ejemplo, la técnica por ejemplo, retener respiración puede ser súper activadora para una persona que está a punto de tener un ataque de pánico, por ejemplo, y entonces nos llevamos a experimentar otro tipo de técnicas que pueden ser más suaves o más reguladoras. Podemos entonces manejar la ansiedad con mayor efectividad. Por ejemplo, tengo a clientas que han disminuido sus ataques de pánico utilizando los juguetes, ¿no? Llevando, por ejemplo, el anillo para darle vuelta o la etiqueta en su celular para estar tocando o incluso un aceite esencial para respirar o el cambio de temperatura, mojarse la cara con agua helada. Este, Tengo a otras que les funciona la respiración, pero no la respiración de caja, sino más bien alargando la exhalación y acortando la inhalación, porque como sienten que no pueden tomar aire, entonces hacen una inhalación muy corta y se enfocan en ir progresivamente alargando la exhalación. Entonces, aquí la invitación es que si tú experimentas ansiedad, uno, necesitas como conocer cuáles son los síntomas que tienes realmente a la hora de experimentar ansiedad. Si es que eres de las personas que experimenta ansiedad con síntomas súper de librito, que sería el corazón palpitando muy rápido, la sudoración, la respiración volviéndose superficial, tal vez la sensación en el estómago. O si eres de las personas que manejan la ansiedad de manera distinta y tal vez lo puedas ver que cuando tienes días donde estás manejando mucho estrés, tu cuerpo se tensa, tienes mucha tensión en la zona de tus hombros, de tu cuello, de tu espalda baja, tu digestión se hace lenta y entonces experimentas estreñimiento. Te ves en esos días siendo súper perfeccionista, buscando cómo controlar absolutamente todo. Tus pensamientos van más hacia el miedo o el control. O puede ser que seas de las personas que no sienten tanto la parte física, sino solo la parte mental. Y entonces ves como una rumiación de pensamientos que no paran, un bucle de pensamiento que te llevan como a un hoyo oscuro del que no puedes salir, que luego te llevan a la procrastinación o te llevan a que llegas a la noche, tuviste todo un día como súper ansioso, y entonces en la noche no puedes dormir y entonces experimentas insomnio. Entonces, realmente es uno, identificar cuáles son los síntomas que tú estás experimentando en cuestión de la ansiedad. ¿Cómo es que tu sistema nervioso demuestra que está ansioso? Y dos, empezar a identificar qué tipo de experiencias somáticas, corporales, de respiración, de movimiento consciente pueden ayudarte a bajar al cuerpo. Porque cuando tu cuerpo empieza a sentirse seguro, la ansiedad disminuye y los pensamientos empiezan a cambiar. Entonces, es experimentar con diferentes técnicas y ver qué te sirve a ti, porque te digo, cada persona es súper diferente y a lo largo de mi experiencia, con mis clientas, yo me he dado cuenta que lo que puede funcionar excelentemente bien para una que está sufriendo de ataques de pánico no le sirve a mi otra clienta que también está sufriendo ataques de pánico. Entonces, es entender, empezar a conectar con la sabiduría de tu cuerpo y darte ese espacio para conectar contigo y empezar a trabajar con tu sistema nervioso, porque cuando empiezas a trabajar con tu cuerpo, no en contra de él, cuando empiezas a entender que esto no es culpa tuya, que no es que haya algo mal en ti, que es simplemente tu cuerpo tratando de protegerse, y empiezas entonces a manejar todos esos síntomas, no desde el control, sino desde la conexión, desde la compasión, no desde el deber ser, sino del de permitirte ser. Date ese espacio.
Entonces empiezas a ver una transformación en cómo experimentas la ansiedad. Empiezas a entender las señales de tu cuerpo, empiezas a leer tu sistema nervioso, empiezas a tener recursos internos y externos que funcionan para ti en todo momento. Creas un ambiente interno de seguridad que luego se traduce en ver entonces señales allá afuera de que el mundo es seguro. No importa todo lo que esté pasando en el mundo, que digo, creo que no es algo que se pueda esconder, hay muchas cosas pasando en el mundo, pero una cosa es estar con el miedo constante de que algo va a pasar, a tener seguridad y certidumbre dentro de uno mismo, que de lo que sea que pase, uno va a tener las herramientas y la manera de responder a lo que esté pasando en la vida. Entonces, cuando logramos hacer como este cambio, empezamos a ver cómo estos síntomas disminuyen y esa relación que tenemos con el estrés y la ansiedad y la relación que tenemos con nuestro cuerpo cambia totalmente. Así que bueno, espero, ya no me voy a extender más, que yo puedo hablar de este tema interminablemente, me encanta y sobre todo me encanta a lo largo de estos años cómo he aprendido a través de mis clientes, cómo es que cada cuerpo es un mundo entero. Y es importante como yo como terapeuta y como coach, que necesito seguir como siempre estarme capacitando para poder tener diferentes herramientas que le ayuden a mi cliente a encontrarles herramientas que le ayuden realmente, ¿no? Porque como te digo, lo que le puede funcionar a uno no le funciona para nada a otro. Y a veces que ha pasado también, por ejemplo, que llegan conmigo y que cuando recién llegan conmigo, cierta práctica no resuena con ellos, les genera más ansiedad, etcétera. Y una vez que el cuerpo empieza a sentirse más seguro, y que vuelven a darle oportunidad a esa práctica, de pronto es la práctica más transformadora que han realizado y se conectan con ella. Entonces, es súper común eso, creo que es el que el cuerpo va poco a poco adquiriendo más seguridad, más conexión, más regulación. Y entre más capacidad tenemos de sostener lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, mayor capacidad tenemos de experimentar diferentes recursos que en su momento pueden ser, cuando hay mucha ansiedad en el cuerpo acumulado, pueden ser súper detonadores, pero después pueden ser la herramienta ideal que nos ayudan a encontrar un poquito más de bienestar. Y nada, se me ocurre de primera mano una cliente en particular que digo, llegó conmigo en la primera sesión diciendo, yo no quiero saber nada de meditación, de ejercicios de respiración, de yoga, journaling me choca y me contó todo lo que experimentaba a la hora de estar haciendo estas prácticas y yo, wow, o sea, realmente le causan no solo frustración, sino también como le hacen los síntomas más intensos. Entonces empezamos con otro tipo de prácticas y ya para el final de nuestra octava sesión, ya habíamos para ese entonces introducido los ejercicios de liberación de estrés y trauma, que en lo particular a mí me encanta introducirlos. No siempre son los más adecuados para introducirse, pero yo creo que el 99% de mis clientas se han visto beneficiadas por ellos. Y en estos ejercicios como que le dan una puertecita a mis clientas, como a empezar a conectar con su cuerpo de una manera distinta. Y cuando se hacen ya después de cierta cantidad de veces, uno empieza a ver, ¿no? Cómo esa energía que estaba muy acumulada en el cuerpo se disipa y entonces tenemos acceso a más recursos internos y reguladores. Por eso, a la hora de llegar a esa sesión octava, después de haber llegado, de haber practicado 3 o 4 veces los ejercicios de TRE, mi clienta practicándolos, em, reintroduje la posibilidad de hacer ejercicios de respiración eh, combinados con movimiento para una opción que ella podía hacer cuando estaba, por ejemplo, en alguna junta o en alguna parte donde no pudiera tomar esos breaks de movimiento o esas otro tipo de herramientas a las que ya ella había determinado que eran útiles
Y para esa, sesión octava, cuando reintroduje esas prácticas, la clienta quedó así como que no sé por qué, no, esto no me había funcionado antes y nada, y ahora son técnicas que ella utiliza de manera constante que le han hecho totalmente la diferencia. Entonces, es esa invitación para explorar y entender que el cuerpo pasa por ciclos, pasa por procesos y en la medida en que vamos dándonos espacio para conectar con lo que sucede en nuestro cuerpo, con lo que ha estado emocionado y estancado por años, vamos dando cuenta, ¿no? Cómo nos va abriendo más espacio para estar y conectar con esos recursos internos. Entonces, pues bueno, ya para cerrar el episodio, tengo una invitación, dos invitaciones para ti. La primera es que aquí abajo te voy a dejar el link si quieres bajar una guía de regulación de tu sistema nervioso. Ahí en esta guía te comparto 5 ejercicios súper, súper sencillos que puedes hacer para regular tu sistema nervioso que funcionan para diferentes estados, tanto si estás en estado de lucha o huida y estás experimentando la ansiedad o estás en los otros estados. Como te digo, aquí lo importante es experimentar y no solo una vez, es como hacerlo algunas veces en diferentes ocasiones cuando uno se siente seguro, cuando uno se siente con ansiedad y ver qué funciona. Y tiene un poquito más de información, así que te invito a descargarlo. Abajo te dejo el link. Y bueno, también si este tema te resuena y quieres como manejar tus síntomas de la ansiedad, transformando la relación con tu cuerpo y tu sistema nervioso, y quieres, bueno, aprender a regular tu sistema nervioso, quiero invitarte a mi programa Apapacho. Mi programa Apapacho es un programa de 8 semanas donde vas a aprender a reconocer los diferentes estados de tu sistema nervioso y cómo están expresados en ti. Vas a también desarrollar herramientas que están personalizadas para ti, para que puedas encontrar regulación, conexión y calma. Vas a entender también cuál es la raíz, si experimentas ansiedad, cuál es la raíz de la ansiedad, o si experimentas dolor crónico o síntomas físicos que son como que no son explicados por los médicos, simplemente aparecen porque puedes que estés experimentando esa ansiedad o ese estrés crónico. Y bueno, también este programa te va a ayudar a transformar patrones antiguos de pensamiento que hacen que esos síntomas de malestar se incrementen. Entonces, pues bueno, espero que verte por ahí y si tienes alguna duda, ya sabes que me puedes contactar. Y nada, me encantaría saber qué te pareció este episodio, si sientes que resuena contigo y que a alguien más le pudiera servir esta información. Te invito a compartir el episodio y a darme un like en este video si me estás viendo desde YouTube. Y nada, te agradezco infinitamente el haber llegado a este punto del episodio y te deseo que tengas un maravilloso resto de día. Conectamos en la próxima.